Muy buenas tardes, amigos y jóvenes. Hoy vamos a ver dos temas, pero antes quiero iniciar con una frase de Jean-Baptiste Colbert que decía: el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas y con el menor ruido. Ahora sí, el primer debate, el primer tema es entre los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. Vamos a hablar de los impuestos progresivos. Quieren decir que a mayor renta, mayor ingreso, corresponde a una mayor tasa impositiva. Los capitalistas llaman a esto castigar al exitoso, castigar al rico. Los impuestos regresivos son aquellos que a menor renta o ingreso corresponde a una mayor tasa impositiva. Los socialistas llaman a esto castigar al pobre. Entre estos dos impuestos existe el impuesto proporcional, que es indiferente o independiente del nivel de renta o ingreso. La tasa es la misma. Pasamos al segundo tema o debate, que es entre los impuestos a los ingresos, o conocido como impuesto a la renta, y los impuestos al consumo, conocido como impuesto general a las ventas en el Perú, y como IVA, impuesto al valor agregado, en otros países. Hay países que dan mayor importancia a una política fiscal o impositiva sobre los impuestos a los ingresos, sobre todo cuando son progresivos. Esto determina que sean más castigados los ricos. Y otros países asumen una política fiscal impositiva que sea de mayor recaudación tributaria obtenidos de los impuestos al consumo. Estos perjudican tanto a ricos como a pobres. El mundo ha pasado por crisis. La crisis de 1929, conocida como la crisis de Wall Street, la crisis de Nueva York. Después de esta crisis, el mundo tenía que salir del momento en que se vivía, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, implantó el New Deal, el nuevo trato, en el cual los impuestos iban a modificarse, ¿no? De tal manera que los impuestos al ingreso eran mayor la captación de impuestos del dinero al ingreso que el impuesto al consumo. De tal forma que la tasa en Estados Unidos estuvo entre 50 y 70% el impuesto a la renta. Eso generó pues en Estados Unidos la construcción de hermosas carreteras, salud y educación gratis para toda su población y de primer nivel. Se convirtió en la época del sueño americano, 30 años en que todo el mundo quería vivir en los Estados Unidos. La crisis de 1973, conocida como la crisis del petróleo, hizo cambiar la política impositiva en el mundo. Apareció el neoliberalismo, encabezado por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan. Estos dos viraron hacia un impuesto más orientado hacia el consumo, conforme lo decía el consenso de Washington, que hacia los ingresos, perjudicando a ricos y a pobres. Y también al impuesto regresivo y proporcional sobre el progresivo, perjudicando tan igual a ricos como a pobres. Resultados: hoy día Estados Unidos no tiene salud y educación gratuita para toda su población como lo tuvo antes. La gran pregunta es, ¿y después del coronavirus, qué va a primar en el mundo? El debate político, en su inmensa mayoría, creo que va a tener que girar en torno a estos dos debates que he mencionado sobre políticas tributarias. Para terminar, quiero decir, y cuando el mundo, el mundo sea tan moderno que reemplacen al humano por logaritmos y por robots, y dejemos de ser explotados para convertirnos en irrelevantes, Bill Gates nos dice lo siguiente: si un robot reemplaza en el trabajo a un humano, este robot debe pagar impuestos como el humano. Hasta la próxima, amigos y jóvenes.